Muy buenas noches. Hoy de nuevo les doy la bienvenida a este, vamos a llamarle video, aunque quizás tenga más formato de podcast, por una serie de inconvenientes que tuve para grabar en el formato de video al cual están acostumbrados las personas que siguen este canal. Sin más dilación, lo que vamos a hacer es estar hablando del maestro de Providence, el creador del horror cósmico, el señor Howard Philip Lovecraft. Y, por supuesto, la cantidad de mitos que lo rodean, ¿no? Hay que aclarar una cosa. Mitos, leyendas, rumores alrededor de la figura de Lovecraft hay muchísimos. Yo diría que incluso son innumerables. Algunos no pueden ser más que fantasías que originan justamente una leyenda. Y otras, si nos ponemos a analizarlo, tienen un jirón de verdad. Entre esa nebulosa de fantasías puede haber algo verídico. Hoy puntualmente voy a estar hablando de algunos mitos que resonaron mucho a lo largo de la vida del maestro de Providence, o mejor dicho, de manera post-mortem. Así que les doy la bienvenida y podamos debatirlo. Un mito que se extendió mucho es que Lovecraft tenía una cierta relación con la magia negra. A ver, en el horror de Dunwich, que se publicó de manera póstuma, August Derleth hace la cita, digamos, del siguiente párrafo. Seguramente se los voy a estar dejando en pantalla, quizás no lo sé. El párrafo decía: el esquema de los mitos de Cthulhu es básico en la historia del hombre, pues representa la lucha primigenia entre el bien y el mal. En esto se asemejan extraordinariamente al mito cristiano, sobre todo lo que se refiere a la expulsión de Satanás del Edén y a la encarnación eterna del mal en la figura de Satanás. Todas mis narraciones, aun cuando no guarden relación entre sí, se basan en la tradición o la leyenda, según la cual este mundo estuvo habitado en épocas anteriores por otra raza que, como consecuencia de las prácticas de magia negra, perdió su dominio y fue expulsada, pero que vive en algún lugar del exterior, dispuesta en todo momento a volver a adueñarse de la tierra. Lo curioso es que este párrafo no es de Howard Philip Lovecraft, sino de Harold Farnese. Después de la muerte de Lovecraft, August Derleth le preguntó al señor Harold Farnese si éste podría darle información o datos sobre las cartas de Lovecraft, lo cual le recomiendo a muchos de los que están escuchando que las investiguen. Y Farnese accedió a esta petición, pero las cartas en donde, este señor cita literalmente a Lovecraft, en realidad lo que dan a revelar es más que nada una interpretación sobre lo que Lovecraft realmente dijo. Entonces, pasándolo en limpio, si el señor August Derleth lo que hizo fue interpretar algo que Lovecraft había escrito, más no que había dicho textualmente, a lo mejor había por ahí algunas reminiscencias de que Lovecraft tenía tendencia a practicar magia negra. No lo sé, pero es un mito, en realidad. Es un mito que se extendió justamente gracias a esta interpretación. Otro mito que se solía decir es que Lovecraft tenía una preferencia homo. Tengo que hablar de esta manera porque hay determinados términos con los que YouTube hace uso de su algoritmo y lo interpreta como el tipo de denuncias que hoy tanto están de modas. Hay que decir una cosa, Lovecraft no tenía mucho éxito con las mujeres. Y tenía muchos amigos que tenían preferencias hacia los caballeros.
entre ellos Samuel Lockman, Robert Barlow, Hart Crane. Y bueno, eso generó el mito de que Howard Philip Lovecraft en realidad era una persona de preferencias homo. Sin embargo, él estuvo casado y la esposa de Lovecraft, que se llamaba Sonia Green, lo describía más acertadamente como un hombre asexuado. ¿Qué quiere decir asexuado? Que no tenía ningún tipo de atracción, interés o fijación por, bueno, las relaciones sexuales, que su interés era prácticamente nulo. Ahora, si Lovecraft fue o no un hombre de preferencias homo, no lo vamos a saber, no nos interesa, y acá lo que estamos haciendo es informar sobre el mito, más no condenar, justificar ni juzgar su conducta. Lo que sí podemos saber es que él tenía una postura bastante definida ante este tipo de prácticas, lo cual no lo indica como una persona especialmente tolerante con ese tipo de asuntos. De hecho, hay una carta que se dirigía a Vermont Ship que estaba fechada en 1933, el 14 de agosto, si mal no recuerdo. Y Lovecraft decía lo siguiente, decía: de hecho, aunque desde luego sé que la pederastia es una costumbre repugnante de la homo, en muchas culturas antiguas nunca he oído nada referido a la homo como un instinto después de los 30, lo cual sobrepasa tu marca. Es posible, creo, que esta perversión ocurra con más frecuencia en algunas edades que en otras, debido a ciertas causas biológicas y psicológicas poco claras. Los años de decadencia, cuando la psicología no resuelve nada, parecen favorecerla. Desde luego, el hecho de que en épocas antiguas estuviera extendida a la práctica de la pederastia, una costumbre que muchos aceptan ciegamente sin ninguna inclinación especial, no puede ser tomado actualmente como una medida del grado de perversión psicológica. Ahora, para que sea un poco más contundente, también podríamos mencionar una carta que le hizo justamente a Auguste Derleth, que se situaba el 16 de febrero de ese mismo año, en la que el tipo lo que hace es comentar textualmente: en lo que se refiere a la homo, la principal y primordial objeción contra ello es que es de naturaleza física e involuntariamente, no simplemente moral o estéticamente, repugnante a una mayoría abrumadora de la humanidad. Como dije, defender la preferencia de Lovecraft acá no nos importa. Lo que queda claro es que públicamente él tenía una opinión respecto a esto que era muy contundente. No hay evidencias que apoyen este mito de que él tenía ese tipo de prácticas, pero no está de más la información. Y este puntualmente es un mito que fue demasiado sonado. El otro mito es que el Necronomicon era en realidad un libro real y no ficticio, cosa con la que uno podría o no estar de acuerdo, pero eso prefiero dejarlo para un video completamente aparte. Este mito que fue tan sonado decía que Lovecraft era un ermitaño, básicamente. Se extendió muchísimo. Decían que él vivió prácticamente como un recluso en una prisión dentro de su propia casa en Rhode Island, en Providence. De todos modos, su epistolario señala justamente lo opuesto a todo esto, que sí fue un hombre poco inclinado a viajar, y que una buena parte de su tiempo lo invertía visitando amigos en el este de los Estados Unidos. Pero lo hacía con mayor frecuencia de lo que la gente podría pensar. A lo mejor a causa de sus sobresaltos financieros. Sabíamos que él no tenía un trabajo estable y que, bueno, tuvo muchos problemas económicos. Su fama llegó de manera póstuma. Lo que no mucha gente conoce es que Howard Philip Lovecraft tenía una predilección por crear diarios de viaje. ¿Esto qué quiere decir? Que él viajaba por distintas partes del mundo cuando se lo podía permitir y documentaba sus actividades, documentaba lo que había visto, le gustaba. Incluso en su obra se pueden encontrar escritos
que describen lo que fue coleccionando a lo largo de las aventuras que tuvo. Entre todos esos encontramos el texto más largo de su obra, que se incluye en la novela El caso de Charles Dexter Ward, que para quien no lo haya leído, francamente se lo recomiendo porque es de sus mejores trabajos. Era su única novela en realidad. Pero básicamente podemos sacar un fragmento que dice, y cito: una descripción a la ciudad de Quebec, una nueva Francia, añadida recientemente a los dominios de su majestad. Eso es un diario de viaje, de lo que hizo Lovecraft. Otros diarios que pueden ser muy interesantes son Vermont, una primera impresión, que eso creo que fue del año 1927, observaciones sobre distintas partes de América, del año 28 creo que era, viajes por las provincias de América, y uno que no por eso es menos importante, es balance de una visita a Charleston. Incluso hace relativamente poco se descubrió un posible diario de viaje muy personal de Lovecraft en Italia. Así que una persona que se permite, cuando podía obviamente, viajar posiblemente hacia Italia, viajar hacia distintas partes de América, ir a Vermont y documentar todo eso, no era precisamente un ermitaño, aunque ese fuera de los mitos más sonados. Como sea, gente, hasta acá este video barra audio barra podcast sobre el maestro de Providence, Howard Philip Lovecraft. Dentro de poco seguramente volvamos con el formato video al cual están acostumbrados. ¿Qué decirles? Gracias por haber llegado hasta este punto. Lean al maestro de Providence, no se van a arrepentir, pero elijan bien con quién empezar, con qué libro de él empezar, con qué relato, porque de otra manera quizás pueda tornarse un tanto tedioso si no están acostumbrados. Pero como siempre les digo, investiguen, lean, sepan. Les mando un gran abrazo, mi nombre es Lucas Farquete y te deseo que tengas buenas noches.